Hay decisiones en la vida que uno toma pensando que son temporales, pero que terminan cambiando muchas más cosas de las que imaginabas. En mi caso, todo empezó con una ruptura. Tuve que volver a vivir con mis padres después de terminar con mi novio. Hasta hace apenas unos meses, él y yo vivíamos juntos en Boston. Habíamos alquilado un apartamento juntos muy poco tiempo después de empezar la relación. Y si hay un consejo que puedo dar ahora, es este. Nunca firmes un contrato de alquiler con alguien con quien apenas llevas poco tiempo saliendo. Porque cuando las cosas salen mal, no solo pierdes la relación, pierdes tu hogar, pierdes estabilidad y de repente estás empacando tu vida en cajas, tratando de decidir a dónde ir. Mis padres viven en el oeste de Massachusetts. Si alguna vez has estado en ese estado, sabrás que mientras más hacia el oeste vas, más rural se vuelve todo. Muchos bosques, carreteras largas, pueblos pequeños y una tranquilidad que para algunas personas puede ser agradable, pero para alguien que ha pasado años viviendo en una ciudad como Boston, puede sentirse sofocante. Yo nunca fui una chica de campo. Me gustan las ciudades grandes, el ruido, la gente, las luces, incluso el caos, especialmente porque todavía estoy en mis 20. Pero ahora me encontraba de vuelta en un lugar donde, después de las 10 de la noche, prácticamente no pasa nada. Mis padres, por supuesto, estaban felices de tenerme en casa, pero yo sabía que esto era solo temporal. Mi plan era ahorrar dinero y encontrar otro apartamento lo antes posible. Aunque había tomado una decisión muy clara. No volvería a Boston. No después de todo lo que había pasado. Para poder empezar a ahorrar, volví a trabajar en el mismo lugar donde había trabajado antes de mudarme, un centro de atención médica de urgencias. Afortunadamente, me recibieron de vuelta sin problemas. De hecho, parecían bastante contentos de que regresara, aunque fuera solo temporalmente. El único problema era el horario. La mayoría de los turnos que me asignaban eran turnos nocturnos, desde medianoche hasta las 4 o 5 de la mañana. En teoría, el trabajo era fácil. Muy pocos pacientes, muy poca actividad, pero también era increíblemente aburrido. Y además, arruinaba completamente mi horario de sueño. Mientras el resto del mundo dormía, yo trabajaba. Y cuando el resto del mundo despertaba, yo estaba intentando dormir. No ayudaba que en el pueblo de mis padres tampoco hubiera mucho que hacer. Así que mi vida se había reducido básicamente a 3 cosas: trabajar, dormir y tratar de averiguar cómo salir de allí. Después de cada turno nocturno, normalmente hacía una pequeña parada antes de volver a casa. Algo de comida, porque a esas horas casi nada está abierto. Normalmente terminaba comprando comida rápida o algo para llevar. Una madrugada en particular, salí del trabajo a las 4 de la mañana. Había estado pensando en comida toda la noche, no porque tuviera extrema hambre, sino porque cuando trabajas en silencio durante horas, tu mente empieza a divagar. Cerca del hospital hay una pequeña tienda de bagels que abre exactamente a esa hora. Es uno de los pocos lugares abiertos a esa hora, así que decidí pasar por allí. Pedí un sándwich de pollo y una ensalada. No planeaba comerlo allí. Mi plan era llegar a casa, sentarme en la cocina y finalmente relajarme. Pero antes de irme tenía que hacer otra parada. Gasolina. Mi tanque estaba casi vacío. En el camino hacia la casa de mis padres hay una estación Shell. Es una de las pocas gasolineras de la zona que permanece abierta toda la noche. Y algo que siempre me había parecido extraño de ese lugar es el tamaño del estacionamiento. Es enorme. Demasiado grande para lo poco concurrida que suele estar. Incluso durante el día, rara vez hay muchos coches allí. Pero a las 4 de la mañana, normalmente está completamente vacío. Entré al estacionamiento y me acerqué a una de las bombas. El silencio del lugar era casi total. El tipo de silencio que solo existe a esas horas de la madrugada. Apagué el motor, tomé mi cartera y entré a la pequeña tienda para pagar en efectivo. Lo hago porque así ahorró unos cuantos centavos por galón. El empleado detrás del mostrador parecía medio dormido. Le entregué el dinero, salí y caminé de vuelta hacia mi coche. Fue entonces cuando noté algo que antes no estaba allí. Otro coche. Un sedán azul estacionado en una de las bombas al otro lado. No era algo extraño, pero considerando lo vacío que suele estar ese lugar, sí llamó mi atención.
Mientras caminaba hacia mi bomba, la puerta del sedán se abrió. Un hombre salió del coche. No le presté demasiada atención. Era solo otro cliente. O al menos eso pensé. Comencé a cargar gasolina. El sonido del combustible fluyendo dentro del tanque rompía el silencio de la madrugada. A los pocos segundos noté que el hombre también había empezado a cargar gasolina. Parecía haber bloqueado el gatillo del surtidor para que la gasolina saliera sola. Entonces hizo algo raro. En lugar de quedarse junto a su coche, caminó entre las bombas, directamente hacia mi lado. Se detuvo a unos pocos metros de mí y me dijo: ¿Quieres ver un truco divertido? En ese instante sentí una incomodidad inmediata. Algo en mi interior me dijo que no quería tener esta conversación. Pero por alguna razón respondí: ¿Qué truco? El hombre levantó las manos frente a su cara y empezó a hacer ese truco infantil donde finges arrancarte un dedo doblándolo con la otra mano. Lo había visto 1000 veces cuando era niña. Era ridículo. Pero lo más extraño no era el truco, era la forma en que me miraba. Miraba sus manos y luego me miraba a mí y sonreía de una forma extraña, como si supiera que lo que estaba haciendo era estúpido, pero aún así quisiera ver mi reacción. No sabía qué decir, así que hice lo que la mayoría de las personas hace en situaciones incómodas. Solté una pequeña risa falsa, esperando que entendiera la señal social, que se marchara. Pero no lo hizo. Siguió haciendo el truco, una y otra vez, incluso cuando dejé de mirarlo, incluso cuando claramente traté de ignorarlo. Fue entonces cuando sentí el clic del surtidor. El tanque estaba lleno y sentí un alivio inmediato. Quité la manguera, la colgué y prácticamente corrí hacia la tienda para recoger mi cambio. Cuando volví a salir, el hombre no estaba allí. No lo vi en ninguna parte, pero su coche seguía en la bomba y la gasolina seguía saliendo hacia su tanque. Eso me pareció raro, pero honestamente lo único que quería era irme. Caminé rápidamente hacia mi coche. Abrí la puerta, pero antes de sentarme sentí una pequeña punzada de paranoia, así que hice algo que normalmente no hago. Miré hacia el asiento trasero solo para asegurarme de que nadie estuviera escondido allí. No había nadie. Entré al coche, cerré las puertas con seguro, encendí el motor y salí del estacionamiento. El camino hacia la casa de mis padres tomó unos 5 minutos. Carreteras oscuras, sin mucho tráfico. De hecho, durante todo el trayecto no recuerdo haber visto ningún coche detrás de mí. Cuando finalmente llegué a la casa me sentí aliviada. Estaba cansada, hambrienta y lista para terminar la noche. Tomé la llave de repuesto que mis padres esconden afuera. Abrí la puerta principal, entré y, como siempre, volví a colocar la llave en su escondite. Luego cerré la puerta con seguro. Caminé hacia la cocina. Puse mi comida sobre la mesa y me senté. El silencio de la casa era total. Mis padres dormían, las luces estaban apagadas y por primera vez en toda la noche sentí que podía relajarme. Tomé el primer bocado de mi sándwich, pero apenas había empezado a masticar cuando escuché algo. Un sonido. El sonido de una llave girando en la cerradura de la puerta principal y luego la puerta abriéndose. El sonido de la puerta principal abriéndose me dejó completamente congelada. Estaba sentada en la mesa de la cocina con un bocado de comida en la boca y de repente todo mi cuerpo se tensó. Escuché claramente cómo la puerta se abría. Luego se cerraba. El sonido fue inconfundible. Dejé de masticar. Ni siquiera me moví. Solo escuché. La casa estaba completamente en silencio. Demasiado silencio. Tragué lentamente la comida que tenía en la boca y dije en voz alta: «Mamá, papá». Esperé. Nada. No hubo respuesta. Ni pasos, ni movimiento. Nada. Ese fue el momento en que un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Me levanté lentamente de la silla. Cada paso que di hacia el pasillo parecía hacer más ruido del que debería. El corazón me latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. Asomé la cabeza hacia el vestíbulo.
el pequeño espacio junto a la puerta principal. La puerta estaba cerrada, pero no había nadie allí. Nadie. El aire en la casa se sentía diferente. No sabría explicarlo, pero algo no estaba bien. Mi garganta se secó por completo. Sentí ese tipo de miedo que hace que el estómago se te caiga al suelo. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia las escaleras. Subí casi tropezando con mis propios pies. Llegué a la habitación de mis padres y abrí la puerta de golpe. La puerta chocó contra la pared con un ruido fuerte. Mis padres se despertaron inmediatamente. Los 2 estaban en la cama, dormidos, completamente confundidos. ¿Qué pasa?, preguntó mi mamá medio dormida. Yo estaba respirando rápido. Sentía que me faltaba el aire. «Alguien», dije. «Alguien acaba de entrar a la casa». La expresión de mi padre cambió al instante. En cuestión de segundos ya estaba fuera de la cama. Tiene 65 años, pero en ese momento se movió como si tuviera 30. Agarró lo primero que encontró cerca de la cama, una pequeña lámpara pesada. No era exactamente un arma, pero claramente estaba preparado para usarla si era necesario. Bajó rápidamente las escaleras. Yo lo seguí, pero manteniendo cierta distancia. Mi madre venía detrás de mí. Mi papá comenzó a encender todas las luces mientras caminaba. La sala, la cocina, el baño. Todo se iluminó. La casa se veía normal. Demasiado normal. Pero entonces mi papá fue hacia la puerta principal. La abrió y salió al pequeño porche. Sabía exactamente lo que estaba buscando. El escondite de la llave. Todos lo sabíamos. Metió la mano en el lugar donde siempre la guardábamos y cuando la sacó, su cara cambió. Volvió a entrar lentamente. «La llave», dijo. «No está». Mi estómago se hundió. Mi madre llevó una mano a su boca. El miedo que sentí en ese momento fue algo que nunca había experimentado antes, porque significaba una cosa muy clara. Alguien había usado esa llave para entrar, y ese alguien podía seguir dentro de la casa. Mi papá comenzó a revisar cada habitación, una por una. Nosotros lo seguimos. Sala, cocina, baño. Nada. Luego subimos nuevamente. Revisó el cuarto de mi hermano mayor. Mi hermano ya no vive con nosotros, pero su habitación sigue allí. Mi papá miró rápidamente debajo de la cama y dentro del armario. Nada. Salió de la habitación para seguir revisando el resto del piso. Pero por alguna razón, yo me quedé atrás. Tal vez fue curiosidad, tal vez paranoia, o tal vez simplemente sentí que algo no estaba bien. Miré alrededor del cuarto. La luz estaba encendida. Todo parecía normal. Pero decidí revisar algunos lugares que pensé que mi papá había mirado demasiado rápido. Primero me agaché para mirar debajo de la cama. Nada. Luego abrí el armario completamente. Ropa, cajas, nada extraño. Exhalé lentamente. Tal vez estábamos exagerando. Tal vez alguien había abierto la puerta por error y luego se fue. Bajé las escaleras nuevamente. Escuché a mi papá moviéndose en el sótano. La puerta del sótano estaba abierta, pero honestamente no tenía ningún deseo de bajar allí, no en ese momento. Así que me quedé en el piso principal con mi mamá. El silencio volvió a llenar la casa, pero entonces recordé algo. El comedor. Es una habitación que está justo al lado del vestíbulo de la entrada, y mi papá no había revisado realmente debajo de la mesa. No sé por qué pensé en eso, pero caminé hacia allí. La habitación estaba iluminada por la luz del pasillo. La mesa del comedor es grande, de madera, con un mantel largo que cuelga por los lados. Me acerqué lentamente. Mi corazón estaba golpeando tan fuerte que sentía presión en el pecho. Me arrodillé y levanté un poco el mantel. Miré debajo de la mesa y por un segundo mi cerebro no entendía lo que estaba viendo. Había alguien allí, un hombre, acostado en el suelo, escondido.
Sus ojos estaban abiertos, mirándome. Y entonces lo reconocí. Era el mismo hombre de la gasolinera, el mismo sedán azul, el mismo tipo que me había hecho el truco del dedo. Mi mente tardó apenas un segundo en conectar todo. Ese hombre me había seguido hasta mi casa. Había visto dónde guardábamos la llave y había entrado. El miedo que sentí en ese momento fue tan intenso que no pude controlarlo. Grité, un grito tan fuerte que sentí que me rompía la garganta. Mi mamá empezó a gritar también. En el mismo instante, el hombre salió de debajo de la mesa. Mi padre subió corriendo desde el sótano. No dudó ni un segundo. Se lanzó contra el intruso. Pero la diferencia de edad era evidente. Mi padre tiene 65 años. Ese hombre probablemente tenía 30 y tantos. Era más fuerte, más rápido. Los dos comenzaron a forcejear violentamente. El hombre empujó a mi padre contra la pared. Mi padre trataba de sujetarlo para que no escapara, pero el intruso estaba intentando liberarse. Mi mamá y yo no pensamos, simplemente reaccionamos. Nos lanzamos sobre él también. Golpeábamos, empujábamos, intentábamos agarrarlo. Era caos absoluto. 3 contra 1. Pero aún así, el hombre seguía luchando, hasta que finalmente decidió que no valía la pena seguir allí. Nos empujó con fuerza y corrió hacia la puerta principal. La abrió y salió corriendo hacia la oscuridad. Todo ocurrió en segundos. Nos quedamos allí respirando con dificultad. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Esta vez era el silencio después de algo terrible. Mi mamá fue la primera en reaccionar. Tomó el teléfono y llamó a la policía. Afortunadamente, la respuesta fue rápida. En menos de 10 minutos ya había patrullas frente a la casa. Les contamos todo: la gasolinera, el hombre, la llave, la persecución. Los policías registraron toda la casa, pero el hombre ya se había ido. La peor parte era que todavía tenía la llave. Esa noche, un coche patrulla se quedó estacionado en nuestra entrada. Mi padre empujó una silla contra la puerta principal y decidió dormir en el sofá de la sala. Nadie durmió realmente. A la mañana siguiente, lo primero que hizo fue cambiar la cerradura de la puerta, y con eso terminó para siempre la costumbre de esconder una llave afuera. Durante mucho tiempo me sentí culpable, porque si no hubiera parado en esa gasolinera, ese hombre nunca habría sabido dónde vivíamos. Pero también hay algo que sigo pensando hasta hoy. Durante todo el camino a casa, no vi ningún coche detrás de mí, ni uno solo. Y eso solo puede significar una cosa: ese hombre probablemente me siguió con las luces apagadas. Estoy agradecida de que mi familia esté bien, de que nadie haya salido herido. Pero después de esa noche, solo tenía una idea en la cabeza: irme de ese lugar lo antes posible. Porque una cosa estaba clara: hay personas en este mundo que solo necesitan una pequeña oportunidad para entrar en tu vida y convertir una noche cualquiera en la más aterradora de tu vida. Siempre me ha gustado conducir de noche. Hay algo en las carreteras vacías que me resulta mucho más agradable que conducir durante el día. No hay tráfico, no hay bocinas, no hay estrés. Solo la carretera, las luces del coche y kilómetros de asfalto frente a ti. Soy de Long Island, en Nueva York. Si alguna vez has conducido por esa zona, sabrás exactamente de qué hablo cuando digo que el tráfico allí es insoportable. Hay horas del día en las que parece que cada persona del estado decidió salir a conducir al mismo tiempo. Por eso, cuando hago viajes largos, prefiero salir de madrugada. Mi hermano vive en Florida y suelo visitarlo bastante seguido. El problema es que es un viaje muy largo. Dependiendo de la ruta y del tráfico, puede tomar hasta 18 horas. Mucha gente prefiere volar, pero yo suelo conducir. La razón es simple. Cuando voy a visitarlo,
Normalmente me quedo bastante tiempo, a veces semanas, y no quiero depender de él para que me lleve a todos lados. Así que una noche decidí hacer el viaje otra vez. Era jueves. Mi plan era salir de casa a las 2 de la madrugada. A esa hora prácticamente no hay tráfico. Si salía a tiempo, podría estar fuera de todas las zonas congestionadas antes de que el resto del mundo despertara. Preparé algunas cosas para el camino: ropa, snacks, cargadores, todo lo necesario para muchas horas de conducción. Antes de salir, decidí hacer una parada rápida. Café. Sabía que lo iba a necesitar. Me detuve en un Dunkin' Donuts que abre toda la noche cerca de mi casa. Pedí un café grande, tal vez demasiado grande, pero sabía que me esperaba un viaje largo. Para cuando finalmente salí de Long Island, ya eran alrededor de las 3 de la mañana. El tráfico era prácticamente inexistente. La carretera estaba tan vacía que durante largos tramos no veía ni un solo coche. Conducir así es casi hipnótico. Solo sigues la línea blanca de la carretera durante kilómetros y kilómetros. El viaje desde Nueva York hacia Florida es bastante simple una vez que sales del estado. Tomas la autopista I-95 y básicamente sigues derecho durante cientos de millas. Durante la primera hora, todo fue perfecto, pero alrededor de las 4 de la mañana empecé a sentir hambre. Es algo curioso. Cuando te despiertas tan temprano, tu cuerpo no siente hambre inmediatamente. Pero después de unas horas despierto, de repente aparece, y aparece fuerte. Había pasado varias señales de servicios en la carretera: gasolineras, restaurantes, lugares para parar. Así que cuando vi una señal azul indicando comida en la próxima salida, decidí tomarla. Entre los logos de restaurantes, había uno que reconocí fácilmente: Wendy's. Pensé que sería perfecto para desayunar algo rápido. Salí de la autopista. La carretera secundaria estaba completamente oscura. No había farolas, no había casas, nada. Solo bosque a ambos lados. Por un momento sentí como si estuviera conduciendo en medio de la nada. El único sonido era el motor de mi coche, y la única luz, mis únicos faros. Después de seguir las señales por un par de minutos, finalmente llegué al restaurante. Era un Wendy's bastante aislado, pero algunas de las luces del estacionamiento estaban encendidas, y vi algo que me hizo pensar que estaba abierto. Había un coche estacionado allí. Eso fue suficiente para convencerme. Entré al estacionamiento. Me acerqué al drive-thru. El menú estaba iluminado. Todo parecía indicar que el lugar estaba funcionando. Me detuve frente al intercomunicador. Esperé. Normalmente alguien responde rápido, pero pasaron unos 20 segundos. Nada. Esperé un poco más. 1 minuto. Silencio total. Me incliné hacia la ventana y dije: ¿Hola? Nada. Fruncí el ceño. Saqué mi teléfono. Busqué el lugar en internet. Y entonces lo vi. Abrían a las 6 de la mañana. Suspiré. Genial. Había salido de la autopista para nada. Estaba a punto de poner el coche en reversa cuando escuché algo que casi me hizo saltar del asiento. Toc, toc, toc. 3 golpes en la ventana del lado del pasajero. Giré la cabeza rápidamente. Había un hombre de pie junto a mi coche, sonriendo. No lo había escuchado acercarse. No había visto de dónde había salido. Solo estaba ahí. Le hizo un gesto con la mano indicándome que bajara la ventana. Instintivamente me sentí incómodo, pero no quería parecer grosero, así que bajé la ventana solo un poco, lo suficiente para escuchar. El hombre señaló el restaurante. «Está cerrado», dijo. Asentí. «Sí, acabo de darme cuenta». Entonces señaló el coche que había visto antes. Estaba estacionado en una esquina del estacionamiento, cerca de una zona boscosa. «Ese es mi coche», dijo. «La batería murió». Luego me miró directamente. «¿Podrías ayudarme a encenderlo?» Me quedé pensándolo un momento. No era una petición tan extraña. A cualquiera le puede pasar. Así que respondí: «No tengo cables para batería». Pero el hombre negó la cabeza. «No te preocupes», dijo. «Yo tengo cables en el maletero».
Miré su coche otra vez. Estaba bastante lejos, en la esquina más oscura del estacionamiento. Algo en mi interior me dijo que tal vez debería irme, pero también pensé a otra cosa. Siempre he creído en el karma, y si alguien está varado a las 4 de la mañana y tú puedes ayudarlo, lo correcto es hacerlo. Así que finalmente dije, está bien. El hombre retrocedió para dejar espacio. Conduje mi coche hasta colocarlo frente al suyo. Alineamos los capós lo más cerca posible. Apagué el motor, abrí el capó de mi coche. El hombre caminó hacia la parte trasera de su vehículo y sacó unos cables de batería del maletero. Parecía todo bastante normal. Conectamos los cables a las baterías, rojo con rojo, negro con negro. Luego volví a mi coche y lo encendí. El motor arrancó sin problemas. Esperamos un minuto. Le dije, intenta arrancar ahora. El hombre caminó lentamente hacia el asiento del conductor. Intentó encender el coche, pero el motor no arrancó. Lo intentó otra vez. Nada. Eso fue lo que me pareció extraño, porque según él, había estado conduciendo antes. Normalmente, una batería descargada no necesita tanto tiempo para recuperar suficiente energía para arrancar. Entonces el hombre hizo algo raro. Sacó su teléfono, se alejó unos pasos y empezó a hablar en español. Hablaba en voz baja. No entendía lo que decía. Ni siquiera intenté escuchar. Solo esperaba que terminara rápido. Después de un minuto regresó. Mi amigo dice que esperemos un poco más y que intentemos otra vez, dijo. Asentí, pero en ese momento empecé a sentir algo extraño. Una incomodidad, como si algo no encajara. Y entonces lo escuché. El sonido de motores. Motores acelerando. Fuertes, muy fuertes. Giré la cabeza rápidamente a la entrada del estacionamiento. Y lo que vi hizo que mi estómago se hundiera. 2 camionetas pick-up, entrando a toda velocidad, una desde cada lado del edificio. En ese instante entendí todo y supe que había cometido un error enorme. En el instante en que vi las 2 camionetas entrar al estacionamiento, todo encajó en mi cabeza. Fue como si todas las piezas del rompecabezas finalmente se unieran. El coche que no arrancaba, la llamada en español, la ubicación del vehículo en la esquina más oscura del estacionamiento. Todo. Y entendí algo muy claro. No estaba ayudando a alguien. Había caído en una trampa. Las camionetas entraron acelerando fuerte, rodeando el edificio desde lados opuestos. Ni siquiera intentaban disimularlo. Venían directo hacia nosotros. Sentí que la adrenalina me golpeaba como una descarga eléctrica. Sin pensarlo demasiado, actué. Arranqué los cables de batería de mi coche. Ni siquiera me molesté en desconectarlos correctamente, solo los arranqué. Cerré el capó de golpe, pero ya era tarde. Las 2 camionetas se detuvieron detrás de mi coche, bloqueando completamente la salida. Quedé atrapado. Miré al hombre que había estado pidiendo ayuda. Todavía estaba de pie junto a su coche, sonriendo. Pero ahora su sonrisa se veía diferente, mucho más oscura, mucho más peligrosa. Era una sonrisa que todavía recuerdo perfectamente, una sonrisa que me dio un escalofrío inmediato. No sabía cuántas personas había en esas camionetas, no sabía si estaban armados, pero sí sabía una cosa. Si me quedaba allí, las cosas probablemente iban a terminar muy mal. Así que tomé la única decisión que se me ocurrió. Presioné el botón del llavero para bloquear mi coche y corrí. No hacia la salida, no hacia las camionetas. Corrí directamente hacia el bosque. Era completamente oscuro. No podía ver casi nada, solo corría. Las ramas me golpeaban las piernas, las piedras y raíces me hacían tropezar. Sentía cómo las ramas rasgaban mis pantalones y cómo los arbustos me cortaban la piel. Pero el miedo era mucho más fuerte que el dolor. Seguí corriendo. Cada segundo esperaba escuchar pasos detrás de mí. Esperaba escuchar disparos. Esperaba que alguien me gritara que me detuviera. Pero lo único que escuchaba era mi respiración y mis latidos del corazón. En algún momento tropecé con algo en el suelo. Caí, y fue entonces cuando decidí quedarme allí,
Me arrastré un poco entre los arbustos y me acosté en el suelo, intentando hacerme lo más pequeño posible. El suelo estaba frío, húmedo, lleno de hojas, pero ni siquiera pensaba en eso, solo trataba de no hacer ruido. Entonces los escuché. Voces, hombres, hablando en español. No podía entender lo que decían, pero podía escuchar claramente que estaban buscándome. Las voces se movían entre los árboles, cada vez más cerca. Mi corazón estaba golpeando tan fuerte que pensé que podían escucharlo. Ese fue probablemente uno de los momentos más tensos de toda mi vida, porque no sabía cuántos eran. 3, tal vez más, y no sabía qué iban a hacer si me encontraban. Me quedé completamente inmóvil. Ni siquiera respiraba profundamente, solo esperaba. Esperaba que no me vieran. Pasaron unos segundos, tal vez un minuto, pero se sintió como una eternidad. Las voces comenzaron a alejarse poco a poco, más y más lejos, hasta que finalmente dejé de escucharlas. Sentí un enorme alivio. Pensé que tal vez se habían rendido, pero justo cuando empezaba a calmarme, escuché algo más. Un sonido agudo, familiar, la alarma de mi coche. Estaba sonando en el estacionamiento, lo que significaba solo una cosa: estaban en mi coche. Mi mente inmediatamente empezó a pensar en todo lo que había dejado dentro. Mi maletero estaba lleno, había empacado para un mes entero en Florida. Ropa, zapatos, relojes, pulseras, cosas personales, cientos de dólares en cosas. Pero en ese momento no podía hacer nada, no podía salir, no podía enfrentar a varios hombres solo. Así que esperé, un rato más. Finalmente reuní el valor para volver. Empecé a caminar lentamente hacia el estacionamiento, agachado, avanzando entre los árboles, con cuidado. Cuando finalmente pude ver el estacionamiento desde la distancia, mi corazón volvió a latir fuerte, pero esta vez por otra razón. Las camionetas ya no estaban, el otro coche tampoco, solo quedaba mi coche. Salí corriendo hacia él y lo que vi fue exactamente lo que temía. La ventana trasera estaba completamente destrozada, vidrios por todo el asiento. Abrí la puerta y confirmé lo peor. Todo estaba vacío. Las bolsas que estaban en el asiento trasero desaparecieron. Mi maleta en el maletero también. Prácticamente el 80% de mi ropa se había ido. Zapatos, relojes, pulseras, todo. Sentí una mezcla de rabia, frustración y agotamiento. Después de tantas horas despierto, después de toda la adrenalina, simplemente me senté en el asiento del conductor y por primera vez sentí ganas de llorar. No solo por las cosas, sino por lo cerca que había estado de algo mucho peor. Respiré profundo, saqué mi teléfono y llamé a la policía. Les expliqué todo. Dónde estaba, qué había pasado. Un par de patrullas llegaron unos minutos después. Les conté la historia completa. El hombre, el coche, las camionetas, la persecución en el bosque. Tomaron mi información, revisaron el área, pero obviamente los hombres ya se habían ido. Los oficiales me dijeron que revisarían las cámaras de seguridad del restaurante cuando abriera por la mañana. Después de terminar el reporte, me dijeron que no necesitaba quedarme allí, que podían contactarme después. En ese momento estaba a casi 2 horas de mi casa. Originalmente planeaba conducir 18 horas hasta Florida, pero después de lo que acababa de pasar, no tenía ninguna energía para seguir. Así que hice lo único que se me ocurrió. Di la vuelta y empecé a conducir de regreso a casa. Ese viaje de regreso fue probablemente el más largo de mi vida, no por la distancia, sino por cómo me sentía, agotado, estresado y completamente derrotado. Un par de días después recibí una llamada de la policía. Habían revisado las cámaras, pero la noticia no era buena. El coche que estaba en el estacionamiento tenía placas falsas y las 2 camionetas ni siquiera tenían placas. El oficial me dijo que iban a hacer todo lo posible por encontrar algo, pero ambos sabíamos la verdad. Mis cosas probablemente ya no volverían a aparecer.
Esas personas se habían salido con la suya, y lo único que podía esperar era que algún día el karma les devolviera lo que habían hecho. Porque después de esa noche entendí algo muy claro. En los viajes largos por carretera, a veces el peligro no está en la carretera. A veces está en las personas que parecen necesitar ayuda. Creo que a todos nos ha pasado alguna vez en un viaje largo. Estás conduciendo durante horas y ves esa señal azul al lado de la carretera. Área de descanso. A veces la ignoras. Piensas que puedes aguantar un poco más, otros 20 minutos, tal vez 30. Pero tarde o temprano llega ese momento en el que simplemente no puedes esperar más. Necesitas estirar las piernas, necesitas ir al baño, o simplemente necesitas salir del coche por un momento. Algunas áreas de descanso son grandes, tienen edificios enormes, restaurantes, tiendas, máquinas expendedoras, incluso gasolineras. Pero muchas otras, especialmente en zonas más aisladas, son mucho más simples. Un pequeño estacionamiento, un edificio diminuto con baños, y nada más, solo eso. Esta historia ocurrió durante uno de mis viajes más largos. Era un viaje por carretera de unas 15 horas. No voy a decir exactamente de dónde venía ni hacia dónde iba, porque realmente no importa demasiado, pero sí puedo decir que estaba en algún lugar de la costa este de Estados Unidos, una zona bastante rural. Gran parte del viaje la hice durante la noche. Siempre he preferido conducir cuando las carreteras están vacías, pero conducir tantas horas seguidas, especialmente de madrugada, también puede volverse agotador. Era tarde, muy tarde. La carretera estaba casi completamente vacía. De hecho, ver otro coche en ese momento era algo raro. Durante largos tramos solo estaba yo, mi coche, y kilómetros de oscuridad. Después de muchas horas conduciendo, mi cuerpo empezó a sentirlo. Ese tipo de incomodidad que aparece cuando llevas demasiado tiempo sentado, las piernas rígidas, la espalda tensa y, por supuesto, la necesidad de ir al baño. Intenté ignorarlo al principio. Pensé que tal vez podría aguantar un poco más, pero cada minuto se volvía más incómodo. Así que empecé a mirar las señales al lado de la carretera. Buscando una señal azul, finalmente la vi. Área de descanso. 2 millas. Sentí un pequeño alivio inmediato. 2 millas no es nada, un par de minutos. Seguí conduciendo hasta que vi la salida. Tomé la rampa y entré en el área de descanso. Era una de las pequeñas. El estacionamiento no tenía muchos espacios, y en el centro había un pequeño edificio de concreto. Baños, nada más. No había camiones estacionados. Por lo general, los camiones pasan la noche en áreas más grandes designadas para ellos. Pero sí había otro coche en el estacionamiento. Estaba estacionado hacia un lado. Por un momento pensé que tal vez alguien estaba durmiendo dentro. No sería algo extraño. Mucha gente hace eso en viajes largos. Apagué mi coche, abrí la puerta y estiré las piernas. Después de horas sentado, ese pequeño momento de estiramiento se sintió increíble. Mientras caminaba hacia el edificio del baño, miré brevemente el otro coche. Las ventanas parecían polarizadas. No pude ver si había alguien dentro, pero en ese momento realmente no me importó demasiado. Solo tenía una prioridad: el baño. Entré al edificio. El interior estaba iluminado por luces fluorescentes, ese tipo de luz blanca y fría que siempre tienen los baños públicos. Y entonces vi algo que me pareció extraño inmediatamente. Había un hombre dentro del baño. Estaba de pie en una esquina, de espaldas a mí, con la cabeza ligeramente inclinada hacia abajo. Al principio pensé que estaba usando uno de los urinarios, pero algo no encajaba. Miré mejor. No estaba frente a ningún urinario, ni siquiera estaba cerca de uno. Simplemente estaba mirando la esquina de una pared. Me detuve por un segundo. No sabía muy bien qué hacer. Una parte de mí pensó que tal vez estaba enfermo, o borracho, o simplemente raro. Casi dije algo como, ¿estás bien? Pero algo en la escena me detuvo.
Había algo inquietante en la forma en que estaba parado. Demasiado quieto, demasiado silencioso. El problema era que para llegar al baño con puerta tenía que pasar cerca de él, así que decidí simplemente ignorar la situación. Caminé hacia uno de los cubículos, tratando de mantener un paso normal, intentando no mirarlo demasiado. Sentía su presencia en la habitación, pero no escuchaba ningún movimiento. Entré en el cubículo, cerré la puerta, pero inmediatamente me di cuenta de algo. Soy una de esas personas que no puede usar el baño si hay alguien más en la habitación, especialmente si el lugar está completamente silencioso. Y ese baño estaba demasiado silencioso. No se escuchaba agua, no se escuchaba movimiento, ni siquiera respiración. Era extraño. Me quedé allí de pie durante casi un minuto, intentando relajarme, intentando ignorar el hecho de que ese hombre estaba a pocos metros. Pero no pude. Simplemente no pude. Así que decidí fingir que había terminado. Presioné el botón del inodoro para que sonara la descarga, abrí la puerta y salí del cubículo. Pero cuando levanté la mirada, sentí un escalofrío inmediato. El hombre, ahora, estaba mirando directamente hacia mí. Seguía en el mismo lugar, pero se había girado, y podía ver su cara. No soy alguien que juzgue a las personas por su apariencia, pero hay momentos en los que simplemente algo en la cara de alguien te provoca una sensación horrible. Este era uno de esos momentos. Había algo extremadamente perturbador en su rostro, especialmente en sus ojos. No era enojo, no era tristeza, era una expresión completamente vacía, una mirada fija, sin emoción, como si simplemente estuviera observándome. No había tenido una interacción social en más de 10 horas de conducción, y de repente estar frente a alguien así me puso extremadamente incómodo. No dije nada, ni una palabra. Simplemente me di la vuelta y salí del baño lo más rápido que pude sin correr. Caminé directamente hacia mi coche. Abrí la puerta, entré, encendí el motor y mientras daba reversa, miré por el espejo retrovisor y lo vi. El hombre había salido del baño y estaba caminando lentamente en dirección a mi coche. No estaba corriendo, no estaba gritando, solo caminaba directamente hacia mí. Eso fue suficiente para mí. Puse el coche en marcha y salí del área de descanso lo más rápido que pude sin mirar atrás. Cuando finalmente volví a entrar a la autopista, sentí un enorme alivio. Pero ese alivio duró muy poco, porque todavía había un problema. Aún tenía que ir al baño, y bastante. Intenté convencerme de que podría aguantar, tal vez 20 minutos más. Seguramente habría otra área de descanso pronto. Y por suerte, la hubo. Aproximadamente 20 minutos después, vi otra señal azul, otra área de descanso. Tomé la salida. Esta parecía casi idéntica a la anterior. Pequeña, un edificio, un estacionamiento, pero esta vez había algo diferente. No había ningún coche. El lugar estaba completamente vacío. Eso me tranquilizó un poco. Estacioné justo frente al edificio, salí rápidamente y entré directo al baño. Esta vez no había nadie. Fui directamente a uno de los cubículos y finalmente pude relajarme. Después de tantas horas de conducción, ese momento fue un enorme alivio. Pero justo cuando estaba terminando, escuché algo. La puerta del baño abriéndose y luego pasos, entrando, caminando dentro del baño. Pensé que la persona se detendría en uno de los urinarios, pero los pasos no se detuvieron. Siguieron caminando, directamente hacia los cubículos, directamente hacia el mío. Y entonces, los pasos se detuvieron, justo frente a la puerta. Podía ver los zapatos de alguien a través del pequeño espacio debajo de la puerta. Estaban completamente quietos, de pie, enfrente de mí, sin moverse. Y en ese momento sentí un miedo horrible en el estómago, porque algo me decía que ya sabía quién estaba del otro lado de la puerta. Los pasos se detuvieron justo frente a mi cubículo.
Podía ver claramente los zapatos de la persona a través del pequeño espacio debajo de la puerta. Estaban completamente quietos. No se movían. No hacían ningún ruido. Simplemente estaban ahí. Mi primera reacción fue pensar algo que inmediatamente me dio un escalofrío. Era el mismo hombre del otro baño, el hombre que estaba mirando la esquina de la pared, el hombre con esa mirada vacía. La idea de que me hubiera seguido hasta esta segunda área de descanso era algo que mi cerebro todavía estaba intentando aceptar. Tal vez era otra persona, tal vez solo estaba esperando un cubículo. Intenté convencerme de eso, pero había algo extraño en la forma en que estaba parado. Demasiado cerca, demasiado quieto, demasiado silencioso. Pasaron unos segundos, tal vez 10, tal vez 15, pero la persona no se movía. No golpeó la puerta, no dijo nada, solo estaba ahí, esperando. Mi corazón empezó a latir cada vez más rápido. Sentía ese tipo de ansiedad que aparece cuando sabes que algo está mal, pero aún no sabes exactamente qué va a pasar. Finalmente reuní el valor para decir algo. «Hay alguien aquí», lo dije en voz clara, esperando que eso fuera suficiente, esperando que la persona entendiera la señal social básica. Pero no hubo respuesta, ni una palabra, ni un movimiento. Los zapatos seguían ahí, completamente inmóviles. Ese fue el momento en que supe que algo estaba realmente mal. Mi mente empezó a moverse rápido, pensando en qué podía hacer. Estaba atrapado dentro del cubículo. No sabía si el hombre estaba armado, no sabía si había más personas afuera, pero sabía que no podía simplemente abrir la puerta y salir. Entonces se me ocurrió una idea. Saqué mi teléfono, marqué 911 y activé el altavoz. Quería que la persona afuera pudiera escucharlo. Después de un par de tonos, una voz respondió. 911, ¿cuál es su emergencia? Respiré profundo y hablé lo suficientemente fuerte para que se escuchara claramente al otro lado de la puerta. Creo que estoy siendo seguido por un hombre peligroso, dije. Estoy en un área de descanso y alguien está parado afuera del cubículo donde estoy. Mientras hablaba, miraba constantemente los zapatos bajo la puerta. La operadora empezó a hacer preguntas. ¿Dónde se encuentra exactamente? Le expliqué lo mejor que pude. Le di la carretera, le vi el estado, le expliqué que estaba en un baño público dentro de un área de descanso y que un hombre sospechoso estaba justo afuera. Mientras hablaba, intentaba que mi voz fuera lo suficientemente fuerte, no solo para la operadora, sino para la persona del otro lado de la puerta. El hombre no se movió inmediatamente, pero después de escuchar claramente que estaba al lado o cultivando a las autoridades, se movió. Se dirigió hacia la salida. Me quedé completamente quieto, siguiendo los movimientos por el sonido. Escuché la puerta del baño abrirse y sentí una corta ola de aire fresco entrar. Luego simplemente silencio. Quería que supiera que había llamado a la policía. Quería que supiera que ya no era una situación fácil para él. Hubo un momento de silencio. Luego vi algo que me hizo respirar un poco mejor. Los zapatos se movieron. La persona dio un paso atrás. Luego otro. Los pasos comenzaron a alejarse. Cruzaron el baño. Escuché la puerta abrirse y luego cerrarse. Exhalé lentamente, pero aún así no abrí la puerta. La operadora seguía en la línea conmigo. ¿La persona sigue ahí?, preguntó. Creo que se fue, dije, pero preferiría quedarme aquí hasta que llegue la policía. Ella estuvo de acuerdo, así que eso fue lo que hice. Me quedé sentado dentro de ese cubículo, esperando. Cada pequeño sonido me hacía tensarme. Pensaba que tal vez volvería. Pensaba que tal vez estaba esperando afuera. No sabía si había salido del edificio o si simplemente estaba en el estacionamiento. Pasaron unos minutos que se sintieron eternos, hasta que finalmente escuché algo. Golpes en la puerta del baño. Una voz fuerte. ¡Policía!
Ese fue probablemente uno de los sonidos más reconfortantes que he escuchado en mi vida. Salí del cubículo lentamente. Había un oficial de policía dentro del baño. Le expliqué todo lo que había pasado. El primer baño, el hombre mirando la esquina, la mirada extraña, el hecho de que lo vi caminar hacia mi coche, y luego este segundo encuentro. El oficial escuchó con atención. Luego salimos al estacionamiento juntos. Primero revisamos mi coche. Afortunadamente, no había señales de que alguien lo hubiera tocado. Las puertas seguían cerradas. Nada estaba fuera de lugar. Luego le describí al hombre lo mejor que pude. También le conté sobre el coche que había visto en la primera área de descanso. El oficial tomó nota de todo. Después revisó brevemente el área, pero obviamente el hombre ya no estaba allí. Probablemente se había ido en cuanto escuchó que estaba hablando con el 911. El oficial se ofreció a escoltarme de regreso a la autopista, así que salimos del área de descanso al mismo tiempo. Durante unos minutos condujo detrás de mí, hasta que finalmente tomó otra salida. Y me quedé solo, otra vez en la carretera. El resto del viaje transcurrió sin problemas. Nada extraño, nada fuera de lo normal. Pero esa noche fue una de las más inquietantes que he vivido, porque hasta ese momento nunca había sentido que alguien me estuviera siguiendo. Y estoy casi 100% seguro de algo. La persona que estaba fuera del cubículo era el mismo hombre del primer baño. Lo extraño de todo esto es que normalmente escuchas historias así sobre mujeres, personas siendo seguidas, personas siendo acosadas. Pero esa noche me recordó algo importante. Estas cosas pueden pasarle a cualquiera.